Bueno, les decía que tenía propiedades, ¿no es cierto? Que entre ellas se encontraba ¿están viendo el Power? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. O sea, permite que no se mezcle el contenido intracelular con el extracelular. También sirve para regular el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior. O sea, ustedes saben que las concentraciones de las distintas sustancias son diferentes entre la parte interior y el exterior de la célula. Las membranas, a través de diferentes mecanismos, regulan el pasaje de sustancias de un medio a otro, ¿sí? O sea, lo que entra y lo que sale. Y también permiten comunicarse entre células, o sea que cumplen lo que se llama una función social. Y poseen en su parte externa distintos lugares que permiten el reconocimiento de alguna sustancia, por ejemplo, de neurotransmisores, de factores de crecimiento, de hormonas que tienen que ingresar a la célula. Entonces, permiten el reconocimiento celular, regulan el transporte, compartimentalización subcelular, o sea, también dentro de las organelas que hay en la célula, esas organelas también están recubiertas por una membrana que también es del tipo de la membrana plasmática, o sea, una membrana lipídica. Provee de puertas de entrada, de sitios de anclaje y sirve de receptores de algunas sustancias. Esa bicapa lipídica está formada por fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen la característica que tienen una cabeza que es hidrofílica, significa que tienen afinidad con el agua, que siempre se van a orientar hacia la solución acuosa. Y también cadenas carbonadas que pueden ir de 6 a 20 hidratos de carbonos, que son es la parte hidrofóbica, o sea que son solubles en sustancias lipídicas, por ejemplo en aceites. Por lo tanto, esas cadenas carbonadas hidrofóbicas van a tratar de ocultarse del agua, estar en la posición opuesta, como ustedes ven acá. La cabeza Profe, hidrofílica y la... Sí, ¿podría agrandar la diapositiva? no se puede agrandar más. Es que no está mostrando una sola diapositiva, está mostrando muchas. Ah, perdón, yo estoy viendo... Se habrá friseado la... Leo. A ver. ¿Ahí la ven? Se cortó. ¿La ven ahí? No, profe. No se No. está viendo. No, profe, no está compartiendo. Señora, nosotros estamos juntos acá en una casa. ¿Podemos poner una sola computadora porque anda medio mal el wifi? Sí. ¿Ahora lo ven? Ya pongo una sola Se diapositiva. siguen viendo muchas. Ya Sí, pongo ponga una una. sola. Tal vez si aprieta 2 veces una. Ahí está. Ahí se ve bien, profe. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, entonces tenemos la cabeza hidrofílica, esto que vemos acá como un redondelito. Hidrofílica significa que tiene afinidad por el agua. Siempre esa cabeza hidrofílica va a estar orientada hacia la superficie acuosa. Y las cadenas carbonadas, que pueden ser saturadas o insaturadas, o sea, pueden tener una ligadura carbono-carbono o eventualmente 2 ligaduras carbono-carbono, se van a orientar en
del lado opuesto al agua, ¿no es cierto? Porque son solubles en medios aceitosos, en medios lipídicos. Entonces se ubican de esta forma. Entonces, si nosotros tenemos este fosfolípido en la superficie del agua, ¿qué es lo que va a hacer? Las cabezas hidrofílicas se van a ubicar perpendiculares a la superficie, o sea, van a tratar de orientarse hacia el agua. Y en la parte de abajo se va a formar otra fila de fosfolípidos con las cabezas también hacia el agua. Pero si nosotros pusiéramos esos fosfolípidos en el seno, o sea, dentro de la solución acuosa, se va a orientar de tal manera que va a esconder las cadenas hidrocarbonadas hacia, para evitar el contacto con el agua. Entonces me quedarían hacia afuera las cabezas hidrofílicas y fíjense que hacia adentro se ubica otra capa de fosfolípidos que orientan su cabeza hidrofílica hacia el agua. Toda la parte de las cadenas carbonadas quedarían ocultas al agua. Esto que ustedes ven acá, que parece algo tan bonito, es lo que se conoce como una micela. Eso sería una micela. Profe, Sí. disculpe, cuando se refería a colas saturadas, ¿nos puede explicar qué sería? Porque en biología no llegamos a esa parte. Bueno, las cadenas saturadas son las que tienen una sola ligadura entre carbono y carbono. ¿Te acordás de los compuestos carbonados que teníamos el etano, el propano, el butano? La unión Sí, sí. carbono-carbono es compartiendo un solo par de electrones. Cuando nosotros hablamos de cadenas insaturadas, ¿qué significa? Que hay por lo menos 2 pares de electrones compartidos entre carbono y carbono. Es lo que nosotros veíamos en las fórmulas como 2 rayitas. Esas son las insaturadas. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Bueno. Nosotros dijimos que las membranas estaban formadas fundamentalmente por lípidos, por proteínas y por glúcidos. Dentro de los lípidos tenemos nosotros lípidos complejos del tipo de la fosfatidilcolina, fosfatidilcerina, esfingomielina, ¿sí? Pero la característica es que la cara externa no es exactamente igual que la cara interna de la membrana. La membrana, o sea, las caras son asimétricas. Asimétricas porque son diferentes una de la otra. En la cara interna, fundamentalmente tenemos fosfatidiletonolamina y fosfatidilcerina. Y en la cara interna tenemos esfingomielina y fosfatidilcerina. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta esa asimetría que hay entre las caras de la membrana. Esos lípidos, como les dije recién, tienen cadenas hidrocarbonadas que pueden ser no saturadas o saturadas. Las saturadas, como les dije recién, siempre son aquellas que las ligaduras, las uniones carbono-carbono son simples, o sea, comparten un solo par de electrones. Y las no saturadas pueden ser con doble ligadura entre carbono-carbono, que es lo que hace que puedan en algún momento eventualmente llegar a saturarse. Eso le da una cierta disposición espacial a cada uno de esos fosfolípidos. Cuando nosotros tenemos cadenas carbonadas no saturadas, o sea, con doble ligadura, se van a producir angulaciones rígidas entre esas 2 patitas que tiene el fosfolípido. En cambio, cuando las cadenas son saturadas, esas 2 colitas de la cadena carbonada van a poder rotar libremente. O sea, van a poder ir de una posición cis a una posición trans sin problema, ¿no es cierto? Otro de los lípidos muy importantes en la membrana es el colesterol. Ya vamos a ver que el colesterol se ubica entre cada uno de esos fosfolípidos
pero sin uniones químicas entre cada una de esas moléculas. Ojo que pasa exactamente lo mismo con el tema de esos fosfolípidos, se ubican uno al lado de otro por atracciones que no son enlaces. Eso le da fluidez a la membrana. Eso le da tal fluidez a la membrana que los fosfolípidos pueden rotar libremente, pueden cambiarse de lugar y eventualmente pueden pasar de, por ejemplo, si el fosfolípido que está en la parte superior puede saltar a la parte inferior, y es lo que se conoce como flip-flop. Ustedes lo tienen que haber escuchado ya en biología. También en la membrana... No, esto es biofísica, la concha de la madre. ¿Qué es ese vocabulario? ¿Quién habló? Ahora se callan todos. Las proteínas pueden ser periféricas o integrales. ¿Qué significa eso? Las periféricas, como el nombre lo indica, son las que están en la superficie de la membrana. Las integrales son aquellas que pueden eventualmente atravesar la membrana hasta la mitad, por ejemplo, o pasar de la membrana desde la parte inferior a la parte superior. Y eventualmente también encontramos proteínas integrales que pasan más de una vez, atraviesan la membrana. Esas proteínas se pueden unir a los glúcidos y formar glicoproteínas. A su vez, los glúcidos se pueden unir a los lípidos y formar los glucolípidos, como los cerebrósidos y los gangliósidos. Acá tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, uno de los primeros modelos de bicapa lipídica con la cubierta de proteínas, ¿sí?, sobre los fosfolípidos. Este es el esquema del modelo fluido de membrana, donde tenemos la bicapa fosfolipídica, acá tenemos las cabezas hidrofílicas dirigiéndose hacia la parte exterior, supuestamente una superficie acuosa, y la parte, la parte inferior también presenta las cabezas hacia la superficie acuosa. Eso sería, ¿no es cierto?, el lado externo de la membrana, y acá abajo tendríamos el lado interno de la membrana. Las proteínas intrínsecas de membrana serían este tipo de proteínas que atraviesan y tienen un lugar de anclaje, por ejemplo, para un glúcido, y va a formar ahí una glicoproteína. Tenemos otras proteínas, como estas que está acá, que forman un canal, que son las que se utilizan, que son utilizadas para el transporte de los iones. Ustedes saben que los iones, al tener cargas eléctricas, se les dificulta, o sea, no pueden atravesar una membrana así como así. Necesitan de estructuras especiales que son los canales de iones. Por otro lado, tenemos acá otras proteínas que pueden unirse eventualmente a un glúcido y formar una glicoproteína que va a ser que va a terminar conformando lo que se denomina el glucocáliz. Bien. Acá está el esquema de un fosfolípido, como habíamos dicho, la cabeza hidrófila, que es la que se representa con el redondelito. Esa sería como la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos la cola hidrófoba, perdón, o sea que es la que tiene repulsión hacia el agua, y acá tenemos la cabeza hidrófila, ¿no es cierto?, donde tenemos el grupo carboxilo, que es fundamentalmente tiene el grupo oxidrilo dirigido hacia el agua, por eso es hidrosoluble, o sea, hidrófila, tiene afinidad por el agua. Este es el colesterol, que tiene una cabeza polar, o sea, que tiene afinidad con el agua. Tenemos una región que es rígida, y por último una región que es más fluida. Acá tenemos los fosfolípidos, fíjense, orientados las cabezas polares hacia la zona acuosa,
Y entre medio de ellos tenemos las moléculas de colesterol. La cabeza hidrófila del colesterol está, digamos, también dirigida hacia la zona acuosa. Acá tenemos los fosfolípidos, ¿no es cierto? Entre medio de ellos falta el dibujo de las moléculas de colesterol, pero fundamentalmente este gráfico es para que ustedes vean de que estos fosfolípidos, al no tener uniones químicas uno con otro, sino que hay atracciones moleculares, ¿no es cierto? Nada más, permite que estos fosfolípidos puedan moverse, deslizarse, rotar libremente y eventualmente dentro de esos movimientos pueden llegar a saltar de un lado de la membrana a otro lado de la membrana, produciendo eso que se conoce como flip-flop que habíamos dicho. ¿Cómo entran y cómo salen las sustancias de la célula? El intercambio se hace a través de la membrana, siempre en un medio fluido. ¿Qué es un fluido? Un fluido ya puede ser un gas o puede ser un líquido, ¿no es cierto? Con las características que ustedes ya conocen de los gases y los líquidos, que son sustancias que pueden moverse o cambiar de forma respondiendo a fuerzas externas. El intercambio va a estar determinado por la abundancia de una sustancia en un cierto volumen. Siempre va a ir desde un lugar donde hay mucha concentración, mucha abundancia de esas moléculas, hacia donde haya menos abundancia de esa molécula. La diferencia de concentración entre un lado y otro lado, por ejemplo, de la membrana, va a determinar un gradiente. El gradiente puede ser de concentración o puede ser un gradiente eléctrico. Si yo tengo un gradiente de concentración, significa que hay una zona donde hay mucha cantidad y otra zona donde hay muy poca cantidad. Cuando de concentración o de soluto, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tuviera un vaso de agua, que es todo una solución acuosa, el agua, y le agrego, por ejemplo, un cuadrito de azúcar, voy a tener mucha azúcar concentrada en el lugar donde cayó el azúcar, el cuadrito, y poca en el agua. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ir desde el terrón de azúcar, las moléculas de azúcar, de sacarosa, van a difundir hacia el agua que tiene menos concentración. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de concentración, hay un gradiente de concentración. Lo mismo pasa si nosotros tenemos un lugar donde hay mucha diferencia de potencial, una diferencia de potencial alto, y otro lugar donde tenemos una diferencia de potencial bajo, ¿sí? O sea, una concentración de electrones alta y una concentración de electrones baja. ¿De dónde hacia dónde se va a dirigir el pasaje? De donde hay más hacia donde hay menos. Y a esa diferencia que hay de potencial se le llama gradiente de potencial. Cuando se dan las dos cosas, un gradiente de concentración, o sea, un gradiente químico, y un gradiente de potencial, o sea, un gradiente de diferencia de potencial, hablamos de un gradiente electroquímico. Esa diferencia de concentración, como les dije recién, de soluto que existe entre dos soluciones o medios, indica la dirección en la que cambia más rápidamente la concentración y el potencial eléctrico de una solución no homogénea. No homogénea, ¿qué significa? Que no tiene exactamente las mismas propiedades en todos los puntos de la masa. Las partículas se van a mover desde la zona de mayor concentración hacia la más diluida, y desde donde hay un mayor potencial eléctrico hacia donde hay un menor potencial eléctrico. El transporte a través de las membranas puede ser de dos tipos. Puede ser con gasto de energía o sin gasto de energía. Cuando
no hay gasto de energía, hablamos de un transporte pasivo. Cuando hablamos de un transporte que necesita gasto de energía, hablamos de un transporte activo. Ejemplo, si nosotros estamos en una región ondulada, andamos en bicicleta, lógicamente, cuando yo tengo que ir hacia abajo, estoy en una loma y voy camino hacia abajo, hacia el valle de ese lugar, no voy a necesitar pedalear para llegar hasta la zona baja. O sea, lo estoy haciendo sin gasto de energía. Pero cuando tengo que hacer la subida, ¿sí?, ahí voy a necesitar pedalear, voy a necesitar energía para poder subir esa cuesta. Acá pasa lo mismo. En el transporte pasivo no necesito ningún tipo de energía que se da naturalmente. La diferencia de concentración es suficiente para que ocurra el pasaje. Diferencia de concentración o diferencia de potencial. En el cambio, en el transporte activo necesito sí o sí un aporte de energía para que pueda ocurrir. ¿Por qué razón? Porque lo estoy haciendo en contra de la concentración. ¿Sí? O sea, estoy yendo de un lugar donde hay menos concentración a un lugar donde hay más concentración. Estoy tratando de hacer lo opuesto, y para que eso ocurra tengo que suministrar energía. No es lo mismo que yo baje con la bici que yo suba con la bici. Un camino tiene esta dirección y el otro una dirección contraria. Pero a veces los transportes pasivos, donde tenemos dos tipos, que es la difusión simple y la difusión facilitada. Y aparte, que también es el transporte pasivo, los canales de iones. En la difusión simple se da, como les expliqué recién, y ya lo vamos a ver, el terroncito de azúcar, hay mucho azúcar, en el agua no había nada, entonces naturalmente va desde donde hay más azúcar a donde hay menos azúcar. ¿Sí? No necesito nada. Eso simplemente, ese movimiento, se produce porque hay un movimiento browniano, que es el movimiento que tiene el solvente, o sea, en este caso el agua. En la difusión facilitada, para que lo que se hace es buscar un transportador para que eso ocurra en determinado tiempo, o sea, que tenga una determinada velocidad. O sea, se descubrió el mecanismo de la difusión facilitada porque había difusiones de sustancias que por su característica debían demorar más tiempo que el que realmente demoraba. Y se encontró con que hay transportadores que ayudan a pasar de un lado al otro las sustancias, de un lado al otro de la membrana, y ese pasaje, esa ayuda, no implicaba gasto de energía. Tenemos los tipos de transporte sería el uniport, el simport y el antiport. Entonces vamos a ver cada uno cómo es el pasaje. En la difusión simple, fíjense que lo que yo les mencionaba recién, acá tienen un ejemplo, una gota de colorante, yo les dije azúcar, y todo esto es agua. Pasado un cierto tiempo, sin necesidad de gastar energía, el azúcar se va a ir disolviendo en el agua hasta alcanzar una solución homogénea. Todo esto ha ocurrido sin necesidad de gasto de energía. ¿De qué va a depender la velocidad de difusión? Va a depender del tamaño de la molécula. Cuando la molécula sea más chica, más rápido va a disolverse, más rápido va a difundir. De la forma de la molécula también, de las cargas eléctricas que tuviera y de la temperatura. Todo eso hace a la velocidad de difusión de la sustancia. Gráficamente nos quedaría esto. Si nosotros tenemos
esta concentración, la velocidad de transporte sería esta. Si nosotros tenemos esta concentración mucho más alta, extrapolando, la velocidad del transporte sería esta. A mayor son proporcionales, más concentración, más velocidad de transporte. Que no es exactamente la misma cinética que la de las, cuando tenemos un transporte de tipo activo. Acá tenemos, por ejemplo, habíamos dicho del tamaño de las moléculas. Estas moléculas gaseosas de dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno son pequeñas, atraviesan sin ningún inconveniente la membrana. Acá tenemos el etanol, es una molécula más grande, como no tiene carga, es más grande, va a poder atravesarla también. En el caso del agua, ustedes saben que el agua forma puentes de hidrógeno, por lo tanto, para pasar el agua de un lado al otro de la membrana, por esas cargas de los puentes de hidrógeno que tiene, no podría hacerlo. ¿Qué va a ocurrir entonces? Va a ocurrir que para que pase el agua, que aprovecha los movimientos de cada fosfolípido, ¿no es cierto? Esa posibilidad que tenían los fosfolípidos de separarse, de moverse lateralmente, entonces va a poder ingresar el agua. La glucosa es una molécula mucho más grande, por ejemplo, que el etanol. La glucosa no va a poder atravesar libremente la membrana plasmática y los iones, al tener cargas, tampoco van a poder hacerlo. Dentro de la difusión a través de membrana, les voy avisando de que cuando se desconecten, vuelvan a conectarse cuando se termine el tiempo. La difusión a través de la membrana puede ser la diálisis y la ósmosis. ¿Sí? Cuando utilizamos una membrana, podemos estar en el caso de la diálisis y de la ósmosis. ¿Qué es la diálisis? La diálisis es el paso. En una solución nosotros tenemos un soluto y un solvente. ¿Sí? Bien, como tenemos un soluto y un solvente, si tenemos una barrera, una membrana permeable, esa membrana permeable puede ser que deje pasar selectivamente a los solutos o puede ser que deje pasar selectivamente al agua. Cuando esa membrana deja pasar solutos a través de ella, hablamos de diálisis. La diálisis permite el pasaje de solutos a través de una membrana, selectivamente permeable. Desconecta los micrófonos. Eric, tenés el micrófono prendido. La ósmosis, en el caso de la ósmosis, por ejemplo, pasa al revés. Tenemos una membrana permeable selectivamente al agua, o sea que lo único que deja pasar es agua. ¿Sí? En la ósmosis pasa agua de un lado al otro de la membrana. Siempre en la diálisis pasa de donde hay más soluto a donde hay menos soluto. Gradiente de concentración a través de una membrana. Pasa soluto. En la ósmosis es pasar membrana permeable al agua. Pasa agua de donde hay más agua a donde hay menos agua. Ojo con ese tema. La ósmosis se refiere a la difusión simple del agua a favor de su gradiente de concentración. Hablo de gradiente de concentración del agua, de donde hay más agua a donde hay menos agua. Acá tenemos, por ejemplo, una solución de agua y azúcar. ¿Sí? El azúcar está representado con las pelotitas amarillas. Tenemos una membrana semipermeable y tenemos agua. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Acá tenemos mayor cantidad de agua de lo que tenemos acá. ¿Sí?
mayor cantidad de agua. Entonces, va a poder pasar agua de donde hay más cantidad de agua a donde hay menos cantidad de agua. O sea, pasó agua desde donde había más cantidad a donde había menos cantidad de agua. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se igualen la cantidad de agua en ambos lados. En ese punto nosotros decimos que las presiones para atravesar la membrana, las presiones osmóticas, van a igualarse. ¿Sí? Y ahí vamos a medir la presión osmótica. En el momento en que el agua deja de pasar al otro compartimiento porque se han igualado las presiones. Acá tenemos otro ejemplo de lo mismo. Tenemos en este tubo en U una membrana permeable y semipermeable selectivamente al agua. Tenemos en esta rama unas pocas moléculas, supongamos, de la sustancia que a ustedes se les ocurra, y acá de este lado tenemos mucha más cantidad de moléculas, o sea que en esta parte tenemos mayor concentración que en esta de soluto. Y entonces, si acá hay poco soluto y acá hay mucho soluto, ¿qué significa? Que acá esta solución es menos concentrada, tiene mayor cantidad de agua. Esta es más concentrada, tiene menos cantidad de agua. Va a pasar agua desde donde hay más agua hacia donde hay menos agua, haciendo que baje la altura de esta rama y suba la altura de esta rama. ¿Hasta cuándo va a pasar agua del brazo izquierdo al brazo derecho? Hasta que las concentraciones, las presiones osmóticas, se igualen. Hasta ese momento. Las soluciones pueden ser isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, dependiendo de las concentraciones que tengan. Por ejemplo, si nosotros tenemos un glóbulo rojo, se está por cortar, así que vuelvan a conectarse. Habíamos dicho que la presión osmótica se define como la presión hidrostática necesaria para detener el flujo neto de agua a través de una membrana semipermeable que separa soluciones de composición diferente. Imaginemos una solución fisiológica. La solución fisiológica, que es cloruro de sodio al 0,9%. Esa que se utiliza, ¿no es cierto?, cuando